Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Viviana Artunduaga Liscano. Soy estudiante de la licenciatura de Educación Infantil, tercer semestre, en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la sede Garzón Huila. De acuerdo al curso Desarrollo Social Contemporáneo, hoy hablaremos sobre un tema específico que son los hitos históricos del desarrollo en el capitalismo. El fin de esta ideología es reducir el sentido del desarrollo a la idea de la modernización. Es decir, que el bienestar de una nación no solo se consigue con el crecimiento económico, esta ideología se ha ido transformando con el tiempo. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y los países bárbaros. En el siglo XVI, en la invención del otro como inferior y bárbaro, comienza en el siglo a épocas del descubrimiento, con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de España y Portugal. En este tratado los territorios conquistados se convertían en periferias. Se estimularon ahí la revolución industrial y con ese tratado los territorios podían transportar y enviarlas a las metrópolis. Estas materias eran exportadas y aumentaban su capital. Esto es un claro ejemplo en nuestro país con nuestros campesinos que producen ese delicioso café, con la leche. Ellos esa materia prima la exportan a otros países industrializados, vuelven y nos la mandan a nosotros ya como productos empaquetados ya a otro precio. 19, los mestizos, los negros, los indios eran las razas inferiores. Forjadores de estas repúblicas pasaban por la aplicación de prácticas disciplinarias con el propósito de desvanecer las culturas populares. Es decir, emigraban personas blancas, europeas, soviéticas, para el famoso blanqueamiento y así mejorar la raza. Ya en 1919, el fin de la Primera Guerra Mundial, en este se llevó a cabo el Tratado de Versalles, un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras. En ese tratado se estipularon la repartición de las colonias por el mundo a través de sistemas de mandatos organizados por las sociedades de naciones para que las gobernaran como quisieran. Finalmente esto no funcionó por la debilidad institucional y no habían pautas claras. Lo único que se hizo en este lapso de tiempo fue saquear y explotar todos los recursos naturales. El Tratado de Versalles en 1919 se dio con un gran pacto entre las colonias. Después apareció el desarrollo como la ciencia. En ese desarrollo se dividieron en 4 pilares fundamentales. El primero como un proceso natural, que quiere decir que los países crecen como una planta, que día a día va adquiriendo muchas cosas. Es por eso que este desarrollo es algo tan natural. El segundo es el proceso por la continuidad en el desarrollo, que siempre será el mismo, pero cada día tendrá sus transformaciones, cada día va creciendo, cada día va aumentando, pero siempre va a ser el mismo desarrollo. El tercero es el carácter temporal y acumulativo. Quiere decir que la participación de cada país será transitorial. El cuarto y último proceso es el desarrollo, que se presenta como un fenómeno irreversible. Pese a los continuos fracasos y graves efectos económicos, sociales, ambientales, que enfrentaban cada país en las periferias, mayor cantidad de bienes y servicios, mayor era el bienestar de cada población. Después de la Segunda Guerra Mundial, el gran poder de Europa llega a su fin. Estados Unidos, la Unión Soviética, ya son las dos grandes potencias. Dado el gran desastre que deja esta guerra, se promueve a la reconstrucción de Europa y se trata de reactivar la economía mundial, donde se dan 2 puntos claves muy importantes. Primero, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Con el Papa Juan Pablo II nos dice en su intervención que los elementos económicos y sociales del subdesarrollo hemos de unir los culturales y los políticos. Países en vía de desarrollo deben dar lo mejor de sí para alcanzar un progreso total, y que no los países desarrollados lleguen a imponer su mandato, sino que para alcanzar el desarrollo de estos países, Juan Pablo II dice, la falta de vivienda, el desempleo, el subempleo, son fenómenos específicos del subdesarrollo que afectan a todas las naciones junto a ellos. En 1960, la teoría del despegue de todas las naciones, puesta por Walt Rostock, donde nos dice que los países en vía de desarrollo necesitan capital, tecnología, experiencias en un proceso. Se dice que toda ciudad pasa por toda una evolución de 5 etapas.
La primera, que es la sociedad tradicional. La segunda, una precondición hacia un crecimiento autosostenible. La tercera es el despegue. La cuarta, el camino hacia la madurez. Y la quinta es la etapa del alto consumo masivo. En base a todas estas teorías se da el plan Marshall, con el fin de facilitar la reconstrucción y la recuperación de Europa. Pero también necesita ayuda de estos tres factores, que es el capital tecnológico y la experiencia. La expansión del capitalismo ha aumentado la brecha entre los países ricos y pobres. Es decir, que hace más de 3 décadas los países pobres son exportadores a los capitales netos y en forma de diferentes pagos financieros como deudas, utilidades, reservas, divisas, salidas de capital, y esto no incluye el saqueo de todos los recursos naturales. Desde 1970 los países desarrollados se comprometieron a pasar el 0.7 de su PIB a ayudar al desarrollo de los países pobres, pero sin embargo esa meta aún no se ha cumplido en la mayoría de los casos. Se habla de un mercado donde todo se compra, todo se vende. Esta lógica conduce al círculo de la escasez, un círculo que parte de asegurar la presuntiva de todos los recursos que resulten más rentables. En la corte de Juan Pablo II, la doctrina social de la Iglesia dice: hoy el conflicto entre el trabajo y el capital como un conflicto socioeconómico son carácter que se ha encontrado en su expresión con el conflicto ideológico. Reflexionando sobre este tema podemos darnos cuenta cómo se explotan los recursos sin importar el bien de las personas. Nos hemos convertido en personas que solo podemos y pensamos satisfacer nuestras necesidades, sin darnos cuenta del bienestar de los demás. Tomo unas palabras del Papa Juan Pablo II como ayer: la realidad de la miseria y el subdesarrollo de las 3/4 partes de la humanidad no solo exige de nosotros la no indiferencia, como el compromiso efectivo y afectivo en contribuir con planes y líneas reales de la acción surgidas de la valoración moral, valoración que lleva a la práctica de la justicia que instaure una verdadera paz. Muchas gracias.